Les damos la más cordial bienvenida a esta comunicación oral titulada Modelo de Evaluación e Intervención en Salud Mental dirigido a infancias y adolescencias en movilidad humana. Agradecemos al Tercer Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología por la oportunidad de presentar nuestro proyecto. El día de hoy, yo estaré fungiendo como vocera. Mi nombre es Gabriela Martínez Espínola y presentaré este trabajo que realizamos en conjunto la doctora María Santos Becerril Pérez, la doctora María Faina Esquivel y Ancona y yo. Este proyecto forma parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comencemos. Como antecedentes, tenemos principalmente el concepto de la movilidad humana. Actualmente, los avances en derechos humanos han promovido un cambio de paradigma respecto al fenómeno de migración, principalmente en cómo se conceptualiza este fenómeno, donde se busca la no criminalización de las personas migrantes y el reconocimiento de la movilidad como un derecho humano. Desde el año 2012, la Organización Internacional para las Migraciones refiere que el término correcto que debe emplearse es el de movilidad humana. La movilidad humana se encuentra sustentada en el ejercicio de la libre circulación, que consiste en que las personas tienen la facultad para desplazarse libremente por todo el territorio y también elegir libremente el lugar de residencia. Esto resulta muy importante debido a que cada año millones de personas cambian de residencia hacia países diferentes e incluso hacia estados diferentes. Y por ende, esto resulta importante en términos de que involucra a niñas, niños y adolescentes. La UNICEF señala que hasta el 2019 a nivel mundial, 1 de cada 7 niñas, niños y adolescentes vivía fuera de su país de nacimiento. Aunado a esto, la mitad de esta cifra vive o buscaba vivir en Estados Unidos de América, al lado de su familia, de algún familiar o por su propia cuenta. Existen muchas razones por las cuales las personas deciden o son forzadas a migrar, o en este caso, a la movilidad, como son la pobreza, catástrofes naturales, violencia intrafamiliar, desprotección institucional, amenazas, crimen, entre otras razones. Con relación a la salud mental, las investigaciones señalan que niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana pueden presentar sintomatologías relacionadas con cuadros clínicos, tanto externalizados como internalizados, a partir de las experiencias en su lugar de origen, también las experiencias que viven durante el trayecto e incluso al llegar a su lugar de destino. Estas patologías mencionadas se vinculan de manera directa con la dificultad que pueden presentar las niñas, niños y adolescentes para identificar emociones, así como para poder utilizar estrategias asertivas de negociación e interacción con las demás personas. Actualmente existen pocos modelos que estén sistematizados en atención psicológica que nos permitan conocer las condiciones socioemocionales de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana. Por ello, el objetivo del presente proyecto fue diseñar, validar e implementar un modelo de evaluación e intervención primaria mediante técnicas lúdico-interactivas con un enfoque intercultural que permita promover la salud mental de niñas, niños y adolescentes vinculados a la migración, particularmente la migración hacia Estados Unidos. El modelo de evaluación e intervención dirigida a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana se sustenta en 4 marcos de referencia. El primero es el Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental, que es el MHGAP por sus siglas en inglés, que se presenta en el 2008 como parte de los protocolos tanto de la OMS como de la OPS para enfrentar el déficit que existe para acceder a servicios de calidad en salud mental en el mundo. Entonces, además de este modelo,
El segundo marco de referencia es el modelo ecológico del desarrollo humano, en el cual se otorga relevancia a la bidireccionalidad de la relación que se establece entre un niño, niña o adolescente en desarrollo y el ambiente que le rodea, considerando no únicamente el entorno inmediato de interacción directa, sino que también involucra aspectos sociales, políticos, culturales y contextuales que influyen tanto de manera positiva como negativa en el proceso de desarrollo integral. Este modelo, que además depende del contexto, propone que las diferencias individuales se dan al entrar en contacto con nuevos contextos e interactuar con ellos, tomando en cuenta las disposiciones e interacciones de cada individuo en particular. Además de esto, se espera que la movilidad se enmarque en un acto de interculturalidad sustentada en los derechos. Es decir, se trata de un intercambio de opiniones abierto y respetuoso, basado en el entendimiento mutuo entre personas y grupos que son diferentes en origen, en patrimonio étnico, cultural, religioso y lingüístico. Este marco de referencia fomenta la igualdad, la dignidad humana y el sentimiento de compartir objetivos comunes. Además de esto, por supuesto, se centra en el juego como técnica muy importante de trabajo, entendiendo que para las niñas, niños y adolescentes el juego es una forma de comunicarse, de comprender su mundo y de interactuar con él. El modelo de evaluación e intervención primaria fue diseñado con la finalidad de garantizar el bienestar socioemocional de niñas, niños y adolescentes y con ello promover una mejor salud mental. Y este consta de 4 pasos que se describen en la lámina que aquí presentamos. Los pasos a seguir una vez que las niñas, niños y adolescentes llegan son la aplicación de primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son importantes debido a que todo proceso de movilidad humana suele implicar una serie de cambios, una serie de ajustes que la persona tiene que realizar. Las personas deben adaptarse a nuevos idiomas, a nuevas culturas, a tradiciones e incluso a nuevos sistemas de funcionamiento social. Todos estos cambios pueden generar un aumento temporal en los niveles de estrés. Estos niveles de estrés suelen lograr regularse conforme se adaptan a los nuevos entornos, a las nuevas rutinas y modos de vida en el país de destino o incluso en el país de tránsito. Sin embargo, cuando la movilidad llega a estar atravesada por una situación de crisis, el proceso de adaptación resulta mucho más difícil y conlleva riesgos de escalar a problemas psicosociales y emocionales. Entonces, a partir de conocer estas consecuencias que pueden surgir por la movilidad, se consideró necesario contar con un protocolo para la atención inmediata de primer contacto para las niñas, niños y adolescentes. Los primeros auxilios psicológicos están diseñados para reducir a corto, mediano y largo plazo la angustia inicial producida por eventos traumáticos y de este modo favorecer que haya un funcionamiento adaptativo y que también se cuenten con habilidades de afrontamiento de la población migrante. Sustentado en los primeros auxilios psicológicos, se diseñó una adaptación que se espera sea de utilidad para las personas que están involucradas en el bienestar socioemocional de la población infantil y adolescente en movilidad humana. Como segundo paso, una vez que se aplican los primeros auxilios psicológicos, se lleva a cabo la aplicación de los protocolos de evaluación. Estos protocolos de evaluación fueron diseñados en 2 modalidades, una para niñas y niños y una segunda modalidad para adolescentes, donde tienen características distintas que presentaremos más adelante. A partir de la aplicación de estos protocolos, las personas a cargo pueden tomar decisiones. Pueden tomar la decisión de canalizar hacia algunas instituciones que pudieran proporcionar apoyo o que se puedan aplicar estrategias de intervención primaria. Como método, tenemos que este proyecto es un estudio descriptivo, transversal y de campo.
y se realizó en albergues temporales ubicados tanto en la Ciudad de México como en Tijuana, Baja California. En este estudio participaron 200 niñas, niños y adolescentes, de las cuales 28.6% eran mujeres y 71.4% hombres, con edades comprendidas entre los 5 y los 18 años de edad. Con respecto a los países de origen, encontramos personas provenientes de Brasil, de Costa Rica, de Cuba, de Estados Unidos, de República del Congo, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Venezuela y por supuesto también de México, que era la población más grande. Con respecto a los motivos migratorios, encontramos que en un 52% las personas se desplazaban a causa del crimen organizado. También habían situaciones de violencia doméstica, de pobreza, de reunificación familiar y habían algunos otros motivos que las niñas y niños desconocían o simplemente preferían no contestar. Algunas de las personas que se desplazaban venían acompañadas y algunas otras no. Entre los acompañantes se encontraba la familia nuclear en un 16%, la familia extensa en un 44%, con un cuidador primario en un 10%, acompañado por un hermano o hermana en un 4%. Las niñas, niños o adolescentes que venían solos o solas era de un 12% y un 14% de estas niñas, niños y adolescentes no sabía con quién venían. Como resultados tenemos que el modelo fue validado por expertos en migración y psicología, encontrando un 80% de coincidencias respecto a las diferentes actividades que implica. El modelo de evaluación e intervención primaria resultó eficiente cuando se aplicó a niñas, niños y adolescentes de diferentes nacionalidades, incluyendo a la población mexicana. También resultó eficiente cuando las niñas, niños y adolescentes permanecían en el albergue al menos por 2 días. ¿Por qué? Porque se requería un día para la evaluación y otro día para la intervención. Además, se aplicó de manera independiente a los motivos migratorios y la atención fue individual. Se realizaron algunos ajustes, sobre todo en el rango de edad que estaba contemplado de manera inicial y también pues se realizaron ajustes con respecto a los protocolos de evaluación, donde se diseñó uno para niñas y niños más pequeños, donde fuera mucho más lúdico, donde hubieran mucho más apoyos visuales y otro para niñas y niños escolares o adolescentes. Y bueno, algunos de los ajustes que también se tuvieron que realizar fue que existían niñas y niños cuya lengua materna no era el español. Como parte del proyecto, se realizó un estudio comparativo de dos apartados de este protocolo de evaluación. Por un lado, se analizaron cuáles eran las estrategias de negociación interpersonal a través del instrumento Social Emotional Response, conocido como SERAIS por sus siglas en inglés, y se comparó la sintomatología internalizada y externalizada a través del instrumento Detector. Para esta fase se analizaron 50 casos que respondieron el protocolo de evaluación dirigido a niñas, niños y adolescentes entre los 10 y los 18 años. Las comparaciones se realizaron a partir de las variables de los motivos migratorios y del género. El análisis comparativo de la prueba SERAIS nos permitió conocer las estrategias de negociación interpersonal que utilizaban las niñas, niños y adolescentes en movilidad humana. Estas se dividían en 3 categorías, que son las impulsivas, las unilaterales y las recíprocas. Y a su vez estaban clasificadas en 3 tipos de escenarios, que eran la relación entre iguales, de relación hostil entre iguales y de contextos inseguros, donde se obtuvo una puntuación total. Este análisis se realizó entre 2 grupos importantes, que fue la migración forzada internacional y el desplazamiento forzado en población mexicana. Al aplicar la prueba de chi cuadrada, se obtuvo una puntuación de 9.35
y una significancia de 0.05, lo que significa que existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Particularmente, tenemos que con respecto a la migración o el desplazamiento forzado de la población mexicana, utilizaban más estrategias de negociación interpersonal recíprocas. Con respecto a los escenarios de relación entre iguales, se encontró, al aplicar la prueba chi cuadrada, una puntuación de 1.96 y una significancia de 0.92. Esto significa que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de movilidad forzada internacional y desplazamiento forzado en población mexicana. Por lo tanto, esto nos indica que ambos grupos presentan un comportamiento similar ante situaciones donde estuviera comprometida la relación entre iguales. Con respecto a los escenarios de relación hostil entre iguales, también se realizó una prueba de chi cuadrada, donde se obtuvo una puntuación de 5.95 y una significancia de 0.42, lo que significa que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de migración internacional y de migración interna, en este caso de población mexicana. Por lo tanto, esto nos hace referencia a que ambos grupos presentan un comportamiento similar ante escenarios de relación hostil entre iguales. Y finalmente, con relación a los contextos inseguros, también se encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, debido a que se obtuvo una puntuación de 6.45 y un nivel de significancia de 0.37. Esto quiere decir que las niñas, niños y adolescentes, tanto de migración internacional como de desplazamiento forzado interno, presentan comportamientos similares ante contextos inseguros. Con respecto al análisis comparativo de la prueba Detector, se realizó una diferencia de grupos entre hombres y mujeres, donde se comparó la sintomatología internalizada y externalizada. Se llevó a cabo una prueba de ANOVA One Way para muestras independientes, donde mostró que las diferencias entre las medias sí eran estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Los hallazgos indican que las mujeres puntúan más alto en sintomatología internalizada en comparación a los hombres y los hombres puntúan más alto en sintomatología externalizada en comparación con el grupo de mujeres. Como conclusiones, tenemos que este modelo fue bien recibido en los diferentes albergues debido a la facilidad que había en la implementación y a la serie de pasos que estaban muy claros para su aplicación. Este modelo puede ser implementado por personal involucrado en el bienestar de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana, sin ser necesario que sean expertos o expertas en temas de salud mental. Además, este es un modelo flexible que puede ser adecuado a diferentes países involucrados en la movilidad humana, sobre todo la infantil y adolescente, y nos permitió identificar que las niñas, niños y adolescentes tienen un despliegue de estrategias de negociación interpersonal que va acorde al contexto en el que se encuentran, lo cual nos permite realizar intervenciones primarias en este despliegue sintomatológico tanto internalizado como externalizado, independientemente del sexo biológico. Finalmente, nos gustaría agregar que contar con un modelo de evaluación e intervención permite brindar atención psicológica primaria de calidad a niñas, niños y adolescentes vinculados a la migración hacia Estados Unidos en su tránsito por México. Finalmente, nos gustaría agregar que contar con un modelo de evaluación e intervención permite brindar atención psicológica primaria de calidad a niñas, niños y adolescentes vinculados a la migración hacia Estados Unidos en su tránsito por México.
Agradecemos su atención el día de hoy y quedamos pendientes de sus comentarios o retroalimentaciones en los siguientes correos.